para evitar que se cometa una violación a los derechos humanos. O sea, los casos son después de las violaciones. Las medidas cautelares es para prevenir la violación. Los casos típicos de medidas cautelares son defensores de derechos humanos, sindicalistas que son amenazados de muerte y acuden a la comisión para que la comisión le pida cautelares al Estado y el Estado los proteja. Ese es el caso típico de medidas cautelares. Aquí lo que la comisión estaba pidiendo era al Estado de Colombia que no suspenda, que no cancele al señor Petro en su puesto de alcalde, al alcalde Petro, hasta que la comisión no decida el fondo del caso. Eso es la medida cautelar en este tema, hasta que la comisión no decida si fue correcta o no la destitución del alcalde Petro. Y la respuesta de Colombia fue decir que esta no era una decisión vinculante, que no se trataba de la protección de la vida, de la seguridad de una persona, sino que era un asunto diferente. ¿Cómo ves esa respuesta de Colombia? A ver, la mayoría de las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana, la gran mayoría son situaciones que afectan el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal de las personas. Esas son la gran mayoría de casos, amenazas de muerte, amenazas al daño de las personas. Sin embargo, sí hay algunas medidas cautelares que se refieren a otros temas. Libertad de expresión, por ejemplo, hay varias medidas cautelares de libertad de expresión, y también para proteger derechos políticos. La Comisión le otorgó a la ex esposa del expresidente Fujimori medidas cautelares cuando le negaron ser candidata a presidenta. La Comisión le otorgó medidas cautelares a Jorge Castañeda cuando el Estado de México le prohibió ser candidato independiente a presidente de México, y ahora la Comisión está retomando esa línea de pedir cautelares en un caso político. Lo que no es correcto es que se haya dicho que las medidas cautelares no son vinculantes, y eso sí lo dijo el Estado. Las medidas cautelares son vinculantes. Lo que no es correcto es que se haya dicho que las medidas cautelares no son vinculantes, y eso sí lo dijo el Estado. Las medidas cautelares son vinculantes. Lo que no es correcto es que se haya dicho que las medidas cautelares no son vinculantes, y eso sí lo dijo el Estado. Las medidas cautelares son vinculantes. Muchas veces no se cumplen, eso es cierto, es lamentable, pero son vinculantes. Y decir que no son vinculantes de esta manera pone en riesgo a mucha gente que realmente tiene las medidas cautelares como un mecanismo de protección a su derecho a la vida. Y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida ayer a las 11 de la noche y a pocas horas del anuncio del Consejo de Estado, el gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. Los 7 miembros de la comisión decidieron solicitar la suspensión temporal de la destitución del alcalde de Bogotá, porque de concretarse su destitución se producirían daños irreparables al ejercicio nada menos que los derechos políticos, que es el corazón de la Convención Americana. Creo que el gobierno del presidente Santos dejó que razones de carácter político primaran por sobre sus compromisos jurídicos en esta materia,